Ya, aquí estamos entonces. Estamos en... ¿Qué estamos? ¿Qué le estaba compartiendo? Ya me conecté. Que se cortó de repente. Eh, Profe, estaba comentando que si, que si no se hace algo en la sesamoiditis podría terminar en fractura de sesamoides. ya, perfecto. Acuérdense que queda en un reposo, hay que desinflamar esto, y para que esto resuelva, porque si no, si continúa, puede terminar en una fractura. ¿Por qué? Porque estos pequeños huesos, acuérdense que están en la parte posterior del nudo, y son una polea del ligamento suspensor. Entonces siempre están en constante estrés de tracción, y pueden suceder fracturas por avulsión, eh, tanto de su parte superior, su cuerpo o su base, o sea, ápice, cuerpo y base. Y aquí están, por ejemplo, las fracturas de ápice, que con un buen tratamiento pueden tener un pronóstico favorable, siempre con intervención quirúrgica. Ya cuando es fractura del cuerpo es reservado, y siempre cuando es de base es desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque como está en constante presión, está constantemente la tracción de los ligamentos, lamentablemente la base nunca va a tener un buen resultado, nunca va a ser positivo. Y lamentablemente no es muy bueno el proceso recuperativo, o sea, por eso se estima que es desfavorable el proceso de este individuo. Y esta es una fractura de ápice, ¿ya? Así que hay que prevenir en esto y tratar a estos individuos y controlarlos de buena forma, con un buen sistema de vendaje, con un buen sistema de, de cuidados para que no lleguemos a esta instancia con una fractura como esta. En las fracturas suceden mucho en animales jóvenes en su proceso de desarrollo, que todavía no están bien desarrollados o soportan bien las presiones en los huesos, y en animales de mayor desarrollo o de más edad, pueden suceder también algunos tipos de fractura que te pueden dar complicaciones mayores, ¿ya? Sobre todo en la parte de inserción, que puede ser más complejas. También hay otro tipo de fracturas, que son las denominadas fracturas de las falanges. ¿Se dan cuenta que vamos bajando cada vez más? La fractura de las falanges, eh, que más que nada asociada a la cuartilla, en la primera falange, que generalmente son de tipo longitudinal, o sea, van de arriba abajo, o sea, sí, de arriba abajo en la articulación del nudo, y pueden ser completas o incompletas. Dentro de las definiciones pueden ser con desplazamiento o, no, o sin desplazamiento, y pueden ser simples o con minutos. Bueno, ustedes están viendo radiología. En algunos casos, cuando son estas simples y sin desplazamiento, con un buen descanso, un buen manejo, un buen vendaje o un yeso o una buena bota, mejoran bastante bien. Eh, pero en algunos casos ya es necesario la parte quirúrgica, ¿ya? Con fijación, tornillos o placas, y se complica mucho más, sobre todo si pasamos, por ejemplo, a la segunda falange. Ahí ya hay que hacer un buen manejo de osteosíntesis, y siempre y cuando sea benigno y no comprometa la parte articular. Cuando ya hay compromiso en la fractura del segmento articular, ya obviamente el pronóstico se va haciendo cada vez más complejo. O también cuando hay compromiso de ligamentos o tendones. Ya se va complejizando el pronóstico en estos casos. Eh, Aquí tenemos ya una fractura, se fijan que es totalmente longitudinal, y aquí tenemos más de una. Tenemos una fractura que va acá y la otra que va acá. Y el problema es que esta ya compromete el segmento articular. Y aquí es donde tenemos problemas, porque si esta no tiene la estabilidad necesaria, eh, se desplaza un poco, nos va a tener una complicación en el segmento articular. Y ahí va a ser mucho más complicado su, su recuperación. Esta ya necesita, por ser así, ya necesita una osteosíntesis.
¿Mm? Por lo menos un par de tornillos acá, para poder nivelarle y que esto quede obviamente lo más, sin desplazamiento, lo más nivelado posible de articulación. ¿Qué opinan de esta segunda falange? ¿Qué me podrían decir? Pareciera que tiene más de una fractura longitudinal y además que tuviera fractura proximal. Mira, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo a lo menos con esta sola imagen cuento a lo menos 10 fragmentos. O sea, lo más seguro es una fractura por explosión. Esto se da, yo he visto mucho esta fractura en caballos de polo. Caballo de polo, los giros. No sé si ustedes ubican los caballos que juegan polo. ¿Los conocen o no? Los caballos adquieren grandes velocidades en trayectos muy cortos y hacen giros muy bruscos. Muchas veces pasa que, como corren en pasto, puede que al pisar, sobre todo en los posteriores, pueden eh, introducir mucho la extremidad o enterrar la extremidad y giran el cuerpo y el casco queda fijo en el pasto. Entonces gira todo el cuerpo, pero el casco queda fijo. Y obviamente como los ligamentos traccionan, se genera esta fractura por explosión. Súper complicado esto. ¿Ya? ¿Qué pronóstico le darían a ustedes? Solo al ver esto. Reservado malo. El malo no existe, el bueno tampoco en el pronóstico. Reservado, sí. Ya, reservado, ¿cierto? Acuérdense que está el reservado o el desfavorable. ¿Ya? Acuérdense que uno habla de reservado, desfavorable. O acuérdense, ¿cómo dice acá? ¿Dónde está? Aquí está. Favorable, reservado o desfavorable. Esos son los pronósticos. ¿Ya? Entonces, este ya, mira, deportivamente, desfavorable. Para la vida, reservado. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque a lo mejor este individuo con un buen manejo, a lo mejor un buen yeso, obviamente esto no lo vamos a solucionar, habría que verlo. A lo mejor queda con complicaciones y todo, pero a lo mejor va a quedar vivo, pero claudicando, y puede quedar vivo. O sea, va a ser un caballo para que esté en el potrero, ¿no? Nada más que eso. Y muera, como dice en la canción del corralero, muera de viejo. Pero utilidad para un paseo, utilidad a lo mejor reproductiva tampoco va a ser por el peso, a lo mejor no va a ser capaz. Si una yegua por el peso no, a lo mejor no va a ser capaz porque va a ser compleja la situación. Para deportes menos, pero sí a lo mejor para que viva y paste sin ningún problema. Pero a lo mejor otra utilidad no va a tener. Por eso siempre hay que diferenciar cuando nosotros atendemos en el deporte lo que es vida y lo que es deporte. Muchas veces para el deporte es desfavorable, pero para la vida no va a tener ninguna complicación. ¿Ya? Sobre todo problemas de tendones. Problemas de tendones complicados, de repente, deportivamente desfavorable. Para la vida, favorable. ¿Ya? La fractura de la tercera falange generalmente es desfavorable. ¿Por qué? Bueno, estaba hablando de la tercera falange, estamos dentro del casco. ¿Ya? Por la formación del callo. ¿Por qué? Porque puede, el callo, depende de para dónde se proyecta, donde crezca, puede comprimir otras estructuras. Puede alterar ciertas funcionalidad de otras estructuras. Por ejemplo, la podotroclea, un borde articular, un ligamento que te va a dar alteraciones. Entonces el pronóstico por ese motivo ya es desfavorable y te puede mantener una claudicación crónica. Y el tratamiento es un herraje de compresión, o sea, que impida que lo pequeño que se distiende el casco cuando toma contacto con el suelo ya no lo haga. Para que impida este pequeño movimiento pueda existir, esos pequeños milímetros,
no lo haga y la fractura no se separe esos pequeños milímetros para que el callo sea el mínimo posible, lo más ajustado posible para que no te genere estos potenciales alteraciones en el desarrollo del callo óseo, ¿ya? Y por ejemplo aquí tenemos esta fractura, ahí está la fractura. Imagínate que esto me genere movimiento, me puede generar en esta zona, y que está en el borde articular también aquí, un callo. Entonces cada vez que el caballo apoye, me va a generar un problema en el borde articular. Y eso va a generar una claudicación, va a ser muy álgico. Entonces va a tener un dolor crónico y por ende una claudicación crónica. Entonces aquí es importante colocar una herradura de compresión con varias pestañas para que esto se mantenga fijo ahí. ¿Mm? Ya, ¿estamos en la hora o seguimos? Me dicen. Quedan 6 minutos. ¿Mm? Quedan 6 minutos. Quedan 6 minutos, ya, completamos esto entonces. Trauma solar. ¿Qué es el trauma solar? Bueno, trauma es una contusión que se puede dar en la suela del casco por por algún objeto eh, contundente, generalmente pequeño porque tiene que golpear la suela, de cualquier estructura sólido, que te puede generar un hematoma, hasta esto puede eh, avanzar hasta un absceso. Entonces hay que cuidar mucho este proceso. Los signos son que depende de la intensidad, puede incluso el caballo apoyar solamente la pinza, así de intensidad del dolor. Generalmente va asociado a calor del casco, algia en la zona e incluso aumento del pulso digital, palmar, si es mano, y plantar, si es pata. Eh, ¿Qué pasa con esto? Esta claudicación produce en animales asociados, más que nada, cuando están expuestos a un terreno duro, o irregular, o pedregoso. ¿Por qué? Porque obviamente estar expuesto a materiales sólidos, piedras, salientes, que pueden impactar la suela. Eh, Dentro de estos traumas que están en la palma, cuando impactan la palma, va a producir una hemorragia. ¿Dónde va a producir esta hemorragia? En las láminas sensibles y las no sensibles del casco. En algunos casos también, ojo, que puede afectar los talones del caballo. Puede ser la parte posterior, que son también sensibles. Entre las barras y los talones se puede generar también un trauma ahí. Aquí hay que tener también ojo con un tipo de caballo, sobre todo estos caballos que tienen la palma plana, o caballos que tienen los talones muy bajos, eh, porque están más expuestos. Eh, También caballos que han padecido de rotación de la tercera falange, porque tiende a bajar la suela. Y también, ¿qué otro más que tiende a bajar la suela? Ah, la osteitis pedal o osteitis podal. También tiende a bajar algunos milímetros la suela. Entonces están más expuestos. Eh, y los de suela plana, parece que se los dije. Los de suela plana tienen un nombre. Se llaman suela plana. ¿Cómo se llama eso? Palmitiesos. No sé por qué le dicen así, pero son los de suela plana. Como el pie plano del ser humano, sí. Están muy pegados al borde. Entonces, son bien planas la suela. Acuérdense que la suela tiene que ser semicóncava. En este caso son planos. Esos son los que tienen mayor tendencia sobre esta complicación, esta patología. Y sobre todo eso, la suela plana es más complicado colocar la herradura porque como son planas, tiende el borde de la herradura a comprimir la palma. Y obviamente con eso hay zonas más dolorosas, tan solo por la compresión cuando hace contacto la herradura con el suelo, por la descarga del peso. La signología te puede comenzar por una claudicación leve y transformarse en una claudicación que se mantiene por algunos días, o sea, puede transformarse en crónica. Y el caballo tiende a rehusar en los movimientos. Incluso en algunos puede ser tanto que tú si levantas la contralateral, es tanto el dolor que no te le das la mano contralateral porque la otra es tanto el dolor que no es capaz de soportar su peso.
En algunos casos, cuando el impacto es muy violento, o de mucha presión, de mucha fuerza, la claudicación es automática, o sea, es aguda. ¿Ya? El diagnóstico hay que hacerlo, uno primero observa, dependiendo de la intensidad del dolor o del impacto, ahí va a ser la intensidad de la claudicación. El caballo incluso puede mostrar alteraciones de aplomo, porque trata de pisar distinto. A ver, ¿cómo lo podríamos asimilar para que me entiendan? Como que cambia su aplomo. No sé si a ustedes le entraron como una piedra al zapato y siguen caminando y tratan como acomodar esa piedra para que no les moleste para dar el siguiente paso. Entonces realmente empiezan con el borde y van tratando de acomodar esa piedrecita que no les moleste. No sé si a alguno le ha pasado, ha tenido esa sensación. Eso trata de hacer el caballo. Eso trata de hacer el caballo. Entonces cuando uno lo observa, lo ve como que alteró el paso, como que alteró el aplomo. Algo raro va haciendo el caballo. Entonces uno ya con eso ya dice, algo está pasando con el individuo. Porque algunos no claudican, pero sí van así como tratando de acomodarse. Entonces es una cosa media rara, ¿ya? Eso te puede dar un indicio. Otra cosa, caballo, mira, aquí hay, importante llegamos a ese punto, los caballos que tienen el casco despigmentado, o sea, el casco blanco. Muchos dicen que el casco blanco tiende a sufrir más patologías que el casco pigmentado, o sea, el casco blanco con el casco negro. He leído bastante, he conversado con varios y muchos me dicen, sí, el casco blanco sufre más que el casco negro. Pero cuando ustedes ven en literatura o publicaciones, sobre todo en la parte histológica, morfológica, no hay diferencia, solamente la pigmentación. Entonces, pero sí, las patologías, uno se da cuenta más rápido en el casco blanco porque resaltan más, por cambio de tono, que en el casco oscuro. Pero bueno, ahí lo dejo en la incógnita porque muchos hablan que el casco blanco sufre más patologías que el casco oscuro. Pero bueno, otra cosa como comentario se los dejo ahí para que usted a lo mejor con el tiempo lo analice. Diferenciales, por favor, aquí también es importante hacer diferenciales siempre. Por ejemplo, el trauma solar de la absceso subsolar, de enfermedad navicular, fractura de la tercera falange y de osteitis pedal o podal. Siempre hay que hacer esos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo lo puedo hacer? Examen clínico. Tengan cuidado cuando ustedes sospechen de un trauma solar. Laven bien el casco, déjenlo muy limpio y primero obsérvelo bien la planta. En algunas ocasiones, muchas veces en la presión digital de la planta, uno siente un segmento de la planta que es muy blandita, muy turgente. Para eso no necesitan pinza de casco. Ahí está el problema. Porque ahí está la hemorragia y el hematoma. Y en algunos casos no está tan fácil, y ahí uno usa la pinza de dentar o la pinza de casco para ubicar el punto, la zona específica. Entonces, primero hagan un examen directo y después hacen el indirecto con la pinza. Importante ubicar bien la zona y siempre un buen drenaje. Por favor, si tiene un trauma solar, drénenlo. Porque este trauma solar se puede evolucionar a un absceso subsolar. Y ahí sí te da una claudicación mucho más marcada. ¿Por qué se puede transformar este trauma solar que no es tratado o es subdiagnosticado a un absceso subsolar? Por la contaminación. Acuérdense que el casco está en contacto con el suelo. O sea, con la cantidad de bacterias que están en contacto con el suelo o la cantidad de bacterias que hay en la cama del caballo te puede generar un foco, como está ese hematoma, de contaminación por microorganismos aerobios y también anaerobios. Y aquí está la gran complicación de uno anaerobio, que es el Clostridium tetani. Complejo.
El caballo es muy susceptible al Clostridium tetani, más que el ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, importante, ver si hay claudicación, si el caballo apoya o no apoya, si hay aumento de temperatura o no, pulso digital, ¿qué más? Incluso, ojo, que puede haber aumento de volumen de la cuartilla. También, más que la cuartilla, en la corona. O en uno o en ambos talones. Ahí yo me preocuparía muchísimo. Si hay calor, hay poco apoyo, hay un pulso digital aumentado y aumento de volumen de corona o uno de los talones o ambos talones, yo ahí me preocupo demasiado. ¿Por qué? Porque lo más seguro que ya de un trauma solar ya se transformó en un absceso subsolar. Alguien parece dice que alguien levantó la mano. ¿Sí? ¿No? Profe, puede ser que a mí se me activó el audio. Ahí, ya. ¿Por qué? Porque ya hay una contaminación. ¿Y qué pasa? Ya que el casco es una estructura hermética, no tiene capacidad para distenderse. Entonces va a buscar salida por alguna parte. Y las zonas más blandas cercanas al casco son la corona y los talones. Pero donde busca un punto de drenaje, va a causar mucho más daño que si ustedes lo pesquisan en forma temprana y lo drenan ustedes. Porque va a avanzar mucho. Y por donde va avanzando, va a contaminar. ¿Cómo se produce eso cuando un absceso busca drenar solo, naturalmente? ¿Cómo se llama eso? Fístula. ¿Fistulación? Exactamente, es una fístula. Y en el paso para llegar de un punto a otro, va contaminando y va causando daño en el tejido. Entonces, por eso hay que hacerlo temprano para uno hacer el drenaje. Y entonces, por eso hay que estar atento. Entonces, ya tenemos el diferencial para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Trabajar con la pinza, importante, sobre todo si hay un absceso. Cuando tenemos sospechas, que está todo característico de absceso, pero a lo mejor la pinza no nos da de todo, utilicemos la imagenología, radiografía. Una lateromedial, una dorsopalmar, con los distintos ángulos que ya ustedes conocen, y podemos localizar el absceso. Localizarlo y hacer un drenaje. ¿Y cuáles son los diferenciales del absceso subsolar? Que nos dan la misma signología del caballo. Por eso es importante hacer el diferencial. Fractura tercera falange, infección de la bolsa del navicular y también de la vaina del flexor profundo. Nos dan la misma signología. También en base a eso nos da la misma signología de la laminitis. También de hematoma subsolar y fractura del hueso navicular. Por eso también muchas veces es importante hacer el diferencial. El tratamiento es drenaje. Primero, fundamental, para que el caballo esté más cómodo, sacar la herradura. Uno saca la herradura, se distiende un poco el casco, baja uno la presión. Lavar profusamente el casco. Mucha agua. La zona que vamos a trabajar también dejarla muy limpia. Ojalá cemento, muy limpio. Yo generalmente lavo hasta con cloro la zona. Primero lavo muy bien los 4 cascos del caballo. Lavo la zona con cloro. Con un escobillón lavo muy profusamente. Lavo el casco con clorixidina, sobre todo el que voy a hacer el drenaje, para no contaminarlo, y hago el drenaje con, ¿cómo se llama? Con un despalpador. Una vez que hago el drenaje, hago infusiones a presión para hacer este drenaje con una jeringa de 60 ml, con suero fisiológico, a presión, y le agrego algunos volúmenes 0,5 o un volumen de, ¿cómo se llama esto? Agua oxigenada. Miren, 0,5 un volumen. Por favor, no vaya a colocar 10 volúmenes, porque si no va a estar dañando tejido, pero profusamente. ¿Por qué motivo? Por el Clostridium tetani. Necesito oxigenar. ¿Ya?
Una vez que tengo todo eso, estoy seguro que el drenaje está completo, está todo limpio. Vuelvo a lavar la zona y un apósito con yodo y hago un vendaje. De nuevo el vendaje ideal, un apósito grande que me cubra todo el casco con la solución yodada. Hago un buen vendaje que no me presione ni los talones ni la corona, solo el casco. Y tengo que cubrir ese casco porque obviamente el apósito es absorbente. Entonces, yo no busco que ese apósito se me contamine y me absorba sustancias que me pueden contaminar, algo que luché mucho rato para que no se me contaminara. Imagínate, durante la noche se me contamina. Entonces tengo que colocar algo que me mantenga separado ese apósito y ese vendaje del medio. Lo ideal para esto es una bota, pero no todos tienen los medios para tener una bota, o en el lugar en que estás a lo mejor no existe un lugar para adquirir una bota. Tengo que buscar una solución. Soluciones simples, rápidas. Una goma, sacos, que lo coloco doble o triple, lo recorto y armo una bota y hago un vendaje sobre esa bota. Lo que necesito es mantener eso impermeable unas 48 horas. Cambio de nuevo, hago toda la limpieza de todo este vendaje y vuelvo a colocar de nuevo una bota. Tal vez que a la segunda vez ya encontré una bota. Tengo que mantener separado el ambiente porque abrí ese casco. Entonces, no quiero contaminarlo. Antibiótico. ¿Cuál sería mi antibiótico de elección? Ya que estamos hablando de Clostridium tetani. ¿Cuál se le ocurre? ¿Podría ser amoxicilina con ácido clavulánico? No está disponible para equinos, el clavulánico. En ninguna parte se puede usar clavulánico, aún en equinos. Perdón, quiero hacer nota, pero estamos más que pasados. Alguien me habló, pero parece que fue una radio de bomberos. Así. Perdón que lo estoy viendo, pero estamos más que pasados en la hora. Ah, ya, listo, están preocupados ahora. Ya, penicilina. Hasta el día de hoy todavía es sensible el Clostridium tetani a la penicilina. Mira qué simple. AINES. Penicilina y AINES. Y hacer un correcto manejo de ese vendaje y ese apósito. ¿Ya? Profe, ¿y cuánto se demora eso en sanar en promedio? Más o menos tú te vas a estar como una semana con ese apósito y después uno empieza a trabajar para que empiece a cerrar el casco. Uno empieza a colocar otros productos para que ayuden a cerrar más que nada el casco, pero empieza la capa que desde adentro hacia afuera cerra. Entonces uno mantiene por más tiempo el apósito de más que nada. ¿Mm? Pero la bota, por lo menos son 10, 15 días dependiendo del individuo, que tiene que tener una bota con un vendaje, pero después ya con el yodo empieza a secar, empieza a formarse una capita, y después de eso ya uno generalmente coloca un apósito simple, ¿no? ¿Mm? Pero la idea es que no se contamine. Ya cuando aparece una capa, tú lo revisas y ya generalmente con eso es suficiente. Obviamente el casco queda muy delicado, o sea, hay que cuidarlo por lo menos por un mes y medio más, y no va a impactar de nuevo porque queda muy sensible. ¿Mm? Porque técnicamente hiciste un proceso quirúrgico, abriste un casco en su suelo. ¿Ya? Gracias, profe. Listo, hasta aquí quedamos entonces. Que estén Profe, bien. disculpe, le Cuénteme. quería pedir si usted podría subir las clases, la grabación de las clases de la semana